Giro de rectas. Como continuación del vídeo anterior, vamos a ver ahora el caso en el que queramos girar una recta. Supongamos una recta que corta al eje de giro, que es la primera condición que vamos a estudiar. Supongamos que este es el eje de giro y que tenemos esta recta que, bueno, podemos aquí dibujar su prolongación en un sentido y en otro. Y entonces aquí tendríamos, pues, esta recta, que la vamos a llamar, si se quiere, pues R mayúscula. Supongamos que tenemos ahí una recta R mayúscula que, como se puede ver, vamos a alargar el eje. Esta es la figura anterior y vamos a mover ligeramente la letra correspondiente a indicadora del eje, la vamos a poner aquí arriba. Bien, una vez hecho eso, tenemos aquí una recta que corta al eje de giro en un punto. Es la primera posibilidad que vamos a estudiar. Este sería un punto que lo vamos a llamar I mayúscula, que es el punto de intersección del eje de giro y la recta. Claro, si nosotros tenemos esa recta y la queremos girar alrededor de este eje, todos los puntos de la recta describen trayectorias circulares similares a la del punto A, que habíamos estudiado anteriormente. Y este punto I permanece inmóvil, puesto que es el punto de corte del eje de giro y la recta. Dependiendo de la distancia del punto al eje de giro, el radio de estos arcos varía. En el caso en que el eje de giro y la recta se corten, ese radio es cero, y por tanto un arco de radio cero es el mismo punto. Lo cual significa que si esta es la intersección y este punto A, después de haber hecho el giro, ha venido a parar a esta posición A sub G, pues la recta girada será simplemente unir este punto de corte con el A sub G. Y esa sería lo que llamaríamos la recta girada. Esta sería la A sub G. Vamos a poner aquí la letra representativa de esa recta, de ese punto, perdón, y esto, si prolongamos, esto sería la recta que podemos llamar R sub G, que es la recta girada después del giro. O sea, la recta obtenida después del giro, es decir, la recta girada. Esto sería la R sub G. O sea que cuando el eje de giro corta a la recta, ese punto de corte ya es un punto que pertenece a la recta original y a la girada. Giraríamos un punto, el ángulo que nos digan, y ahí tendríamos el A sub G, como hemos hecho antes, y ese A sub G unido con I determinaría la recta R sub G. En el caso de la figura de la derecha en diédrica, tendríamos aquí el punto de intersección del eje de giro y la recta, que es este I, cuyo I' sería el corte aquí de las posiciones verticales. Ya tenemos ese punto de la recta original y de la girada, y ahora no habría más que coger un punto cualquiera de la recta, digamos, original. Y entonces simplemente pues cogeríamos aquí un punto, vamos a poner las proyecciones de ese punto sobre las de la recta, y ese sería un punto arbitrario de la recta, digamos, en cuestión, de la recta dada. Como es un eje de giro horizontal, pues el plano en el que se va a encontrar, tanto el punto original, vamos a llamarle A, igual que hemos hecho en los casos anteriores, esto sería la A' de ese punto, situado sobre R' y la A sobre R. La trayectoria del punto A, pues ya sabemos que va a estar en un plano perpendicular al eje de giro, trazado por el punto A, es decir, en este caso un plano horizontal, al ser el eje de giro, un plano, una recta vertical. Haríamos ahora el arco de centro I y radio IA, supongamos que nos dan un cierto ángulo a girar, un cierto valor, haríamos centro en I y con abertura IA, pues trazaríamos el arco que vendría desde aquí hasta la posición que nos diga. Supongamos, pues, vamos a pensar pues que fuera un valor pues, de 90 grados. Supongamos que esto fuera 90 grados, hemos hecho este arco y aquí marcaríamos la posición del nuevo punto girado. Esto sería lo que hemos venido llamando la sub G. Pondríamos la letra representativa aquí. Y ahora, directamente en proyección vertical, hallaríamos la posición de la A' sub G. Desde aquí haríamos aquí una perpendicular. Este punto que obtenemos aquí sería la A' sub G. Este de aquí sería la A' sub G. Que unido, vamos a poner la letra, este sería la A' sub G. Ese punto unido con la I' y el A sub G unido con I determinan las proyecciones de la recta girada, ya digo, después de haber sido sometida a esa operación de giro de un cierto ángulo. Uniríamos este con este y uniríamos A' con I'. Y esas proyecciones, que las podemos prolongar lo que queramos, eso serían en un sentido o en otro, esas serían lo que llamaríamos R sub G y R' sub G, que sería la recta girada, o sea, la recta sometida al giro
después de haber buscado el corte del eje de giro. Esta es la R' sub G, y la R sub G sería simplemente esta que tenemos aquí. Y esa sería la recta sometida al giro. Un cierto ángulo. En este caso, pues mediríamos este ángulo, el valor que forme estos dos radios, y ese sería el ángulo al que hemos sometido a la recta R' inicial. Hemos tenido la recta. En este caso, este giro no tiene ningún fundamento, no nos aporta nada, porque la nueva recta girada también es oblicua respecto a los planos de proyección, con lo cual pues no nos aporta nada. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es, en el siguiente paso, vamos a partir de la misma recta original y vamos a intentar conseguir que el giro que hagamos haga que la recta nueva sea frontal. Y eso ya sí tiene interés. ¿Por qué? Porque las rectas frontales se encuentran en verdad de magnitud en proyección vertical, con lo cual sacaremos la información de segmentos, de verdaderas magnitudes de segmentos, que la mediremos en la proyección vertical de la recta una vez sometida al giro. Igualmente el ángulo de esas rectas con el horizontal también lo podremos obtener. Bien, partimos de los datos iniciales del caso anterior y ahora queremos transformar esta recta R' en frontal. Lo primero que tenemos que recordar es cómo son las rectas frontales, qué característica tienen. Y la característica, si se recuerda, es que su proyección horizontal es paralela a la línea de tierra. Todas las frontales tienen su proyección horizontal R paralela a la línea de tierra. Luego tendremos que hacer el giro de la recta R' alrededor de este eje. Observamos que el punto I es un punto doble, según hemos dicho hace un momento, y tenemos que girar el punto A, o un punto cualquiera, hemos elegido el A, uno arbitrario, hasta que la proyección horizontal sea una paralela a la línea de tierra. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser el giro con centro en I y abertura IA. Haremos este arco, lo vamos a alargar, hasta que, digamos, sea el A girado unido con A, o sea, unido con I, forme una frontal. El punto I permanece fijo, con lo cual ese ya coincide con su girado. Luego el A habrá que girarlo en un cierto ángulo, hemos hecho el arco bastante largo, hasta que, ya digo, el punto A girado, que vendría en un punto de este arco, unido con I, forme una paralela a la línea de tierra, lo cual garantizará esa frontal. Entonces simplemente haríamos una línea horizontal desde el punto I y en su corte con este arco nos determinaría la posición del punto girado. Entonces nosotros tendríamos aquí que esto vendría el arco hasta aquí y el radio este vendría hasta esta posición, con lo cual esta sería la posición A sub G del punto, que hace que al unirlo con I determine una recta frontal. Entonces esto sería la A sub G del punto girado. ¿Qué ángulo hemos girado? Pues evidentemente este ángulo. Podríamos haber girado por la parte de dentro, da lo mismo. Hemos hecho esto porque se vea mejor. Y ahora, ¿dónde estará la A'? Pues habría que hacer por la proyección vertical del punto A', una perpendicular al plano, un plano perpendicular al eje, y en ese plano va a encontrarse la proyección vertical del punto girado. Y entonces ahora simplemente desde la A sub G haríamos una perpendicular aquí, y esto sería la proyección vertical A' sub G del punto después de haber sido sometido a ese giro. Ahí tendríamos la prima sub G. Una vez que tenemos eso, ya no hay más que dibujar la recta frontal, que sería la formada por A sub G y por I en proyección horizontal. Obsérvese que sería esto unido con esto, y A' sub G con I'. Y esas son las proyecciones. Podemos alargar la recta lo que queramos. Bueno, no lo vamos a hacer, pero bueno, en este caso. Y entonces aquí tendríamos ya pues la R sub G y la R' sub G, que son las proyecciones de la recta frontal. Tendríamos aquí la R sub G y la R' sub G estaría aquí. Esta sería la R' sub G, obtenida al unir el A' sub G con el I'. Y esa recta ya se puede ver que está en verdadera magnitud en proyección vertical. Luego cualquier segmento que yo quiera tomar perteneciente a esa recta se encuentra en verdadera magnitud. Como el giro, digamos, hace que esta recta se transforme en frontal, pues el ángulo que forme la R' sub G con la línea de tierra coincidirá con el ángulo que forma esa recta con el horizontal. Es decir, que este sea otro método de obtención de ángulo de recta con un plano, en este caso con el horizontal. O sea que repetimos el proceso, partimos de una recta, un eje de giro, y hacemos el arco de centro en I y radio IA.
¿Hasta dónde? Pues hasta que la posición del A girado haga que al unirlo con I forme una frontal, es decir, con su proyección horizontal paralela a la línea de tierra. Esto sería la sub G, la prima sub G estará en un plano perpendicular al eje trazado por A', y desde A sub G referimos si tenemos A' sub G. Unimos A sub G con I, tenemos la proyección horizontal de la recta girada, y uniendo A' sub G con I' tenemos la proyección vertical de la recta girada. Bien, el caso anterior era aquel en el que nos daban un eje de giro cortando a la recta dada. Pero supongamos que nos dan una recta R', oblicua a los planos de proyección, y nos dicen que establezcamos nosotros un eje de giro y un ángulo de giro que haga que esa recta se transforme en frontal. Es decir, conseguir el mismo objetivo, pero sin darnos ellos el eje de giro. Bueno, pues cuando se plantea este caso, somos nosotros los que tenemos que posicionar ese eje de giro. Lógicamente, dada la simplificación que hemos visto de que cuando el eje de giro corta la recta, ese punto de intersección pertenece a la original y a la girada, nosotros cuando tengamos que elegir un eje de giro, lo elegiremos de forma que corte a la recta. Luego eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, si queremos que esa recta se transforme en frontal, veremos que la característica de las frontales es que la proyección horizontal tiene que adoptar la posición de paralela a la línea de tierra. Esto significa que el eje de giro tiene que hacerse de forma que esta proyección horizontal gire y se mueva. Eso implica que como es la proyección horizontal la que se mueva, el eje de giro será un eje vertical, es decir, un eje con la proyección puntual en la proyección de la recta que tiene que moverse. Por eso es por lo que vamos a coger como eje de giro una línea vertical, digamos, trazada por un punto cualquiera, Esa línea vertical sería esta que vamos a marcar aquí. Tenemos ahí esa línea vertical. Ese sería el eje de giro y lo hemos hecho por donde hemos querido. Ha sido un eje arbitrario. Bien, ahora ese eje nos interesa que corte a la recta, por lo tanto lo vamos a prolongar y vamos a prolongar esa perpendicular, y entonces en el corte de esa prolongación con la proyección horizontal de la recta dada, vamos a tener aquí este punto y vamos a tener ya el eje, digamos, de giro. Y entonces esto es lo que hemos llamado hace un momento E', que era el eje de giro alrededor del cual giramos. Entonces obsérvese que nosotros elegimos el eje de giro de forma que corte a la recta. Lo podemos poner en cualquier sitio. Lógicamente elegimos siempre un sitio que luego cuando hagamos el giro nos vengan las cosas bien. Y luego ya el resto del problema, ahora ya se cortan, como se puede ver, el eje de giro y la recta. O sea que cuando quiero transformar una recta cualquiera en frontal y no me dan el eje de giro, lo tengo que elegir yo. Primero lo elijo siempre que pueda, que corte a la recta. Luego la proyección puntual estará en una de las proyecciones. Y ahora, si la recta tiene que ir a parar a frontal, convertirse en frontal, esta R es la que se tiene que mover, lo cual significa que la proyección puntual del eje tiene que estar en esa proyección, sobre la proyección de esa recta. Y luego ya el resto del proceso es el que hemos hecho hace un momento. En el supuesto que yo quisiera convertir esta recta en horizontal, pues entonces el proceso es el mismo. Coger un eje de giro, como las horizontales tienen la R' paralela a la línea de tierra, esta será la que hay que modificar. Luego cogeré un eje de giro que corte a la recta, pero que tenga ahora su proyección puntual sobre la proyección vertical. Es decir, que pondría aquí la esto la alargaría, esta perpendicular la alargaría, en el corte de ambas tendría la proyección vertical del eje de giro. Ahora ya puedo borrar la parte que me sobra. Esto sería la proyección esta. Ahora la proyección horizontal del eje de giro sería esta. La tendríamos aquí. Vamos a alargar ligeramente el eje de giro para tener esto. Y la E' la tendríamos sobre un punto de la R'. Entonces, de esta manera el eje de giro corta la recta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos aquí que el corte del eje de giro y la recta es un punto que es el que hemos llamado hace unos minutos I', que serían las proyecciones del punto de intersección del eje de giro y la recta. Este sería el I, y el I' lo tendríamos aquí sobre la proyección puntual del eje de giro, sobre la E'. Una vez hecho eso, tomaremos un punto cualquiera de la recta, igual que hemos hecho anteriormente. Tomaremos aquí un punto cualquiera, vamos a tomar este punto, vamos a recortar la línea de referencia para que nos quede el punto totalmente localizado, ponemos el símbolo de punto para también tenerlo,
da lo mismo donde elijamos el punto. Entonces esto sería la proyección de un punto de la recta, que es el que vamos a girar. Este sería el A' y el A lo tendríamos aquí en proyección horizontal sobre R. Como es un giro alrededor de un eje de punta respecto al vertical, es decir, un eje perpendicular al vertical, el punto girado, el A y el punto girado, se encuentran en un plano perpendicular al eje, es decir, en un plano frontal. Pues desde A haré esta perpendicular. Este es el proceso que hemos explicado anteriormente en vídeos anteriores. Y ahora, este plano frontal es en el que se encuentra la trayectoria descrita por el punto A. Como es un plano frontal paralelo al vertical de proyección, se encuentra en verdadera magnitud en proyección vertical. Por tanto, haríamos el arco de modo que nos resulte que el punto A adopte una posición tal que al unirlo con I', el A' al unirlo con I', forme una horizontal. Hemos hecho un arco ligeramente alargado respecto a lo que vamos a necesitar, pero eso nos viene bien porque ahora nosotros por aquí hacemos una horizontal y ya borramos la parte que nos sobra, tanto de una línea como de otra. Y aquí tendríamos ya la proyección de la A' girada. Y en esa posición pondríamos aquí la A' girada, la letra A' girada. Vemos que al unir con la I' ya tengo una recta horizontal, al tener esa R' girada paralela a la línea de tierra. El A girado sería simplemente refiriendo desde A' girado, mediante una perpendicular a la línea de tierra, refiriendo aquí en esta perpendicular. Desde A' haría esta perpendicular aquí, y esto sería el A girado. Vamos a... Bien, esto pondríamos aquí la letra pondríamos el símbolo de punto, este sería el A girado, y pondríamos la letra A girado, que es la proyección horizontal del punto después del giro. Ahí tendríamos A girado. Y ahora simplemente ya uniríamos en color rojo, pues para que se vea que eso puede ser la solución, uniríamos el I' con el A' girado y el I con el A girado. Y eso sería, si esto perdón, que lo hemos hecho mal, aquí hay que unir, repito, el A' girado con el I' y el I con el A girado. Y esas son las proyecciones de la recta después de haber sido sometida a un giro, que ha quedado convertida, como se ve, en horizontal, al tener su proyección vertical paralela a la línea de tierra. Esto sería la R girada, la proyección horizontal de esa recta girada, que sería esta, y la R' girada, pues la correspondiente, la que resulta paralela a la línea de tierra. Bien, como se puede ver, nosotros el giro lo hemos hecho aquí, digamos, con todo este ángulo, pero no era necesario, podíamos haber girado hasta aquí, es decir, hasta esta altura. Si obsérvese que si esto lo pongamos por aquí, esta sería ahora la A' girada, bajaríamos aquí, pero no lo hemos hecho así para que quede más clara la figura, ¿eh? Si este giro implicara un consumo de combustible, pues evidentemente el menor combustible sería cuando viniéramos a esta posición, puesto que el recorrido es menor. Pero bueno, de esta manera queda mucho más claro y esa sería la posición. Ahora ya la recta, como es horizontal, está en verdadera magnitud en proyección horizontal, y el ángulo que forma esta recta con el vertical coincidiría con el que forma esta R con la línea de tierra.